Buen día, hermanos. Me quiero sumar a la bienvenida de Ezequiel, a las visitas que nos acompañan. La verdad que veo muchas visitas por ahí que tal vez llegaron más tarde a la presentación y les queremos realmente dar una cordial bienvenida. Y el mejor lugar del mundo que podríamos estar en este día sábado es aquí a los pies de Jesús, en la presencia de Dios. Y no hay otro lugar mejor que el día sábado, aquí en su casa, para salir llenos de la bendición de Dios. Y hoy escuchaba una meditación esta mañana que decía, no importa cómo comiences, cómo has venido, no importa. Lo importante es cómo termines. Lo importante es cómo vas a terminar. Así que si a veces uno se siente indigno o se siente, ¿qué hago acá? No importa cómo hayas venido. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros en este día. Y tenemos que confiar que cuando oramos y estamos reunidos en su nombre, la presencia de Dios está aquí con nosotros. Tengo un mensaje esta mañana, hermanos, que tiene que ver, le voy a pedir a Nico que me ayude con un PowerPoint que preparé. El título del mensaje esta mañana es ¿Cómo vivir en el tiempo del fin? Y dice el estilo de vida cristiano y los eventos de los últimos días. ¿Cómo será que tengo que vivir en el tiempo del fin? ¿Saben que hay mucha confusión al respecto? Hay mucha confusión de cómo tengo que vivir, qué tengo que hacer. Hay confusión en las señales. ¿Saben que el disparador de este tema fue que en la pandemia escuché historias realmente raras y decisiones realmente muy raras que hermanos nuestros han tomado? Y también el sábado pasado asistí a un almuerzo y en el almuerzo estaba una hermana de iglesia ya de unos 50 años de edad y le pregunté acerca de su vida cristiana y me contó algo realmente raro. Por eso dije, algo no estamos predicando bien o algo no se está entendiendo de cómo tenemos que vivir en el tiempo del fin. ¿Cómo será que tenemos que vivir en este tiempo? Y tenemos que predicar que estamos en el tiempo del fin. Y tenemos que predicar que Jesús viene, más que nunca. Tenemos que predicar más y más de la segunda venida de Cristo. Porque antes, cuando yo era chico, me acuerdo, cuando era un adolescente, me daba vergüenza hablar de la segunda venida de Cristo, porque te decían, qué chiflado que está. Pero hoy, hablar de la segunda venida de Cristo, la gente te dice, sí, la verdad, algo tiene que pasar. A ver, contame un poquito. Porque como está el mundo, algo tiene que pasar. No estás tan loco con esto de la segunda venida de Cristo. Por las señales, por lo que está ocurriendo. Tenemos que animarnos más a hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo tendremos que vivir nosotros como pueblo del tiempo del fin? Y esta hermana me contó una historia bien rara. Yo cuando era chica, mi papá era anciano de iglesia. Toda mi familia estaba en la iglesia. Y en el secundario, cuando estaba por empezar el secundario, mi papá me dijo, no estudies más, deja el estudio. ¿Pero por qué, papá? Cristo viene. Ya Cristo está a las puertas. No estudies más, deja el estudio. Esta chica, imagínense, con 13 años, dejó el secundario, lo abandonó
Y lo abandonó por 3 años, me dijo. 3 años no fue a la escuela. El papá en esos 3 años la felicitaba y le decía, Cristo viene, nos estamos preparando. Dejen de estudiar, dejen los trabajos, dejen todo. Cristo viene. Esta chica después creció, llegó a la madurez de 16 años y dijo, tengo que estudiar. Veía a sus amigos que estudiaban, sus compañeros que estudiaban, y empezó a estudiar nuevamente. Ahora, todo eso la llevó a abandonar la fe. Todo eso la llevó a dejar la fe, a tener un resentimiento con la iglesia adventista. Y hace algunos escasos años, por diferentes cosas que le pasaron en su vida, ella volvió a la iglesia. Y le pregunté por su papá, porque me preocupaba su papá también. ¿Y tu papá? Y mi papá murió hace 3 años. ¿Y cómo murió? Él murió en la fe. ¿Cómo fue? Murió en la fe. Entendió. Y me pidió perdón. Pero hoy podemos estar cometiendo ese tipo de errores. Porque la pandemia ha sido una proliferación de los falsos maestros. Ha habido enseñanzas por doquier, YouTube por doquier y falsos maestros, falsas enseñanzas. Entonces creo que como cristianos, como adventistas del séptimo día, tenemos que hablar de este tema y cómo tengo que vivir en el tiempo del fin. ¿Cómo tiene que ser mi estilo de vida cristiano? ¿Cómo tengo que esperar a Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Así que quiero que nos preguntemos juntos si realmente pensamos que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Creen eso? ¿Creen que Jesús está viniendo? Miren, vamos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 dice la venida del Hijo del Hombre, versículo 25. Lucas 21, 25, miren. Si alguien de aquí no conoce las señales de la segunda venida de Cristo, hay muchas escritas en la Biblia y son las señales que estamos viendo hoy. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Estas señales ya ocurrieron, pero también van a ocurrir momentos antes de la segunda venida de Cristo. ¿Saben dónde queda el tabernáculo de Dios, la morada de Dios en el cielo? Dice que Cristo Jesús va a venir por la constelación del Orión. Y vamos a verlo en un carruaje de fuego, viniendo con millares y millares de ángeles por la constelación del Orión. Y ese viaje va a durar 7 días. Y en esos 7 días, dice, otra vez va a ocurrir, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Momentos antes de la venida de Cristo. ¿Se imaginan ese momento? Y dice que, y en la tierra angustia en las gentes, de las gentes, dice esta versión, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Miren, a cualquiera que ustedes le preguntan cómo anda, hay una palabra que se repite constantemente. Y acá Emanuel, nuestro psicólogo, me va a decir, tenés razón. Angustia. Angustia. Depresión.
Es la palabra que se repite con todas las personas que uno habla en la semana. Estoy angustiado, estoy deprimido. Es la señal del tiempo del fin. La angustia. Angustia por lo que va a venir. Escuchaba un comentarista en la semana que le preguntaban, un doctor en relaciones internacionales que conocía el mundo, que viajó por todos lados, y le preguntaban a los periodistas, ¿y usted sabe cómo va a terminar esto? ¿Y saben lo que dijo? Es la primera vez que no tengo respuesta de cómo va a terminar todo esto. Hay tantas variables, tantas cosas que pensábamos que no iban a ocurrir, dijo, que eran improbables que ocurran y están ocurriendo. No tengo respuesta. ¿Ustedes se imaginan esas personas de Ucrania? Lo tengo contado, hermanos, lo tengo contado porque seguí el caso. 2 semanas antes que comenzara la guerra en Ucrania, el pastor Bullón pudo salir de ese lugar. Después de haber hecho una campaña evangelística y haber grabado mensajes, 2 semanas antes pudo salir de ese lugar y luego comenzó la guerra. ¿Ustedes se imaginan cuántas personas habrán escuchado a Bullón y habrán dicho, esto no va a pasar, esto no es para mí? Y después seguramente en un búnker, allá en el fondo, en la oscuridad, habrán pensado en la predicación de Bullón y habrán dicho, sí, Señor, yo te acepto en mi vida. Y al momento de decir, sí, Señor, yo te acepto en mi vida, cae una bomba arriba de esa persona. ¿Cuántas personas habrá salvado el mensaje de Alejandro Bullón allí en Ucrania? Yo pensé que no iba a pasar, pero ocurrió. Y sigue diciendo el texto bíblico, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Todo esto acabará. Y dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cómo tenemos que andar? Erguíos, levantad vuestras cabezas, que el Señor viene. Levántate, acomódate porque Jesús está viniendo. Va a haber mucha angustia, va a haber mucho dolor. Esto recién está empezando, escuchaba un pastor. Esto recién empiezan los dolores de parto. Esto es el principio de dolores. Así que imagínate todo lo que va a venir. Pero dice, cuando escuches que están sucediendo estas cosas, levanta tu cabeza, porque el Señor está viniendo. Y todo esto va a acabar. Y hay algunas citas, miren. El tiempo de angustia que irá en aumento, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. La angustia que hoy vive la gente, ¿qué va a pasar? Va a ir aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Todavía no estamos entrando al tiempo de angustia. No es el tema de esta mañana. Es un tema de la segunda venida de Cristo y las señales. Pero todavía no estamos en el tiempo de angustia. Está a las puertas. El mundo está agitado por el espíritu de ¿qué? Espíritu de guerra. ¿Estamos cerca de la segunda venida de Jesús? El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto, otra vez, una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará
hasta que Jesús venga. En las escenas finales de la historia de esta tierra, de paso, todas estas citas son del libro Eventos de los Últimos Días. En el año 1904 se escribieron, otras se escribieron en 1897 por una escritora que nosotros conocemos, que es Elena G. de White, escritora cristiana, que ha recibido mensajes del Señor para su iglesia. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra, ¿qué va a pasar? Prevalecerá. ¿Qué va a prevalecer? La guerra. ¿Se va a terminar esta guerra? Habrá, ¿qué dice? Epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán las propiedades, la propiedad y la vida. ¿Es eso lo que estamos viendo hoy? Es la señal de que Jesús está viniendo. Y de que este pueblo se tiene que preparar. Que este pueblo tiene que estar preparado con la cabeza erguida, parado, más allá de todo lo que venga. ¿Y cómo vamos a hacer? Vuelvo al título. ¿Cómo vivir en el tiempo del fin? Porque yo te quiero preguntar algo. ¿La angustia no ha llegado a tu hogar? ¿La angustia no está en tu casa también a veces? ¿O somos extraterrestres? Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y miren lo que dice. Los movimientos finales serán rápidos. ¿Saben que yo no entendía esta cita? Nunca la entendía, la he leído muchas veces y decía, ¿cómo es que los movimientos finales van a ser rápidos? ¿Y saben cuándo me lo respondió Dios? El coronavirus. ¿Ustedes vieron cómo se movió el mundo en apenas días? ¿Cómo la información corría desde un punto del planeta hasta el otro? ¿Y cómo desde un punto del planeta hasta el otro casi todos a la misma vez tomábamos las mismas decisiones? Fue increíble. Los movimientos finales van a ser rápidos. Que vamos a decir, ¡wow! En un día, en 2 días, miren todo lo que ocurrió. Esta cita toma como importancia y relevancia cuando los que vivimos el coronavirus. Los movimientos finales serán rápidos. Rápidos. Cosas que va a ser cuestión de días, que vas a tener que tomar decisiones terribles en días, en momentos. Quiero ir a Tito, capítulo 2. Quiero que me acompañen en Tito. Está después de Timoteo y está antes de Hebreos. Si alguien quiere ayudar a las visitas que nos acompañan hoy con la Biblia, Tito está antes de Hebreos y después de Timoteo. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Pablo le escribe a Tito que estaba en una isla de Creta allí en el Mediterráneo, y dice que era una isla llena de paganismo, de transacciones comerciales, de fiestas, de tantas cosas, ¿no?
Imagínense lo que era administrar la iglesia allí, dirigir la iglesia allí, y Pablo le escribe a Tito, capítulo 2, versículo 11. ¿Y qué le escribe? Miren cómo comienza. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. ¿En qué siglo? 13. ¿Mientras qué? Mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acá está hablando de un pueblo propio, celoso, que aguarda la manifestación, la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué le pide a este pueblo? ¿Qué le pide? ¿Que deje de estudiar? ¿Que deje el secundario? ¿Qué le pide? ¿Que dejes tu trabajo y que te vayas allá a una cueva por ahí? Ahora vamos a darle algunas citas. ¿Qué le pide en el tiempo del fin? Miren, Pablo le habla acerca de algo muy importante. Versículo 11. Dios te pide, pero antes te habilita. Dios te va a pedir algo muy serio. Miren lo que nos está pidiendo a la iglesia del fin. Les pide que renuncien a la impiedad, le pide que renuncie a los deseos mundanos. No, pero yo voy a renunciar al pecado, pero a los deseos mundanos no puedo. ¿Acá qué dice? Dice que te pide que renuncies a los deseos mundanos, a los deseos del corazón. ¿Y cómo se hace eso? Esa es la iglesia que está esperando a Jesús. La iglesia que renuncia a todo eso. ¿Y qué más dice? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo se hace esto? Y yo me voy a ir al campo, porque allá no hay televisión, no hay cine, nadie me va a invitar a nada raro. La verdad que ahí voy a poder hacer esto, porque acá es imposible. ¿Es así? Saben que en la pandemia muchas personas han tomado decisiones bastante raras y muy drásticas. ¿Es el momento de salir de las grandes ciudades? Acá dice el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Mis hermanos, el mensaje del tiempo del fin es el de la salvación por la gracia. Y es con su gracia que Dios nos va a habilitar para estar firmes, predicando su mensaje, viviendo todo esto en el tiempo del fin. ¿Cómo puedo renunciar a los deseos mundanos? ¿Cómo puedo? Por su gracia. Porque si alguien me quiere acompañar, miren, le voy a pedir a alguien que lea Romanos capítulo 5, versículo 20. Me decía Ezequiel, ¿va a leer alguien del público? Le dije que no, pero... Romanos 5, 20. ¿Quién lo quiere leer bien fuerte?
Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Dios no te va a dejar solo, sin gracia, en este mundo de pecado. Hay mucho pecado, pero va a haber mucha gracia disponible. Mucha gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Creo que muchos de nosotros no entendemos el concepto de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Vieron que muchos dicen la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El himno que cantamos al principio dice, había un mensaje ahí. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, cuánto te amo, porque tu poder probaste en mí. Y mis hermanos, lo que tenemos que vivir hoy en el tiempo del fin es experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios, el poder de Dios. Para poder ser sobrios, justos, piadosos, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos. ¿Quién lo hace? La gracia. ¿Y qué es la gracia? 2 Corintios 12:9. Si me quieren acompañar. 2 Corintios. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué es la gracia? Pablo luchaba con todo esto. Luchaba con esto, con los deseos mundanos, con la naturaleza carnal. Y dice que Dios le dijo en 2 Corintios 12:9, dice Dios, y me ha dicho, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes que no puedes? ¿Has sentido que es imposible? ¿Has alguna vez dicho hasta acá llegué? Pero bástate mi gracia y mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Vas a ver que vas a poder. Persevera. ¿Quiénes van a ser los que reciban a Jesús en el aire? En Apocalipsis habla mucho de la palabra persevera, aquellos que perseveran. Pero Señor, no se puede, persevera. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y los miembros del tiempo del fin tienen que aprender a vivir por gracia, a experimentar el poder de Dios. ¿Qué es la gracia? El poder de Dios en el hombre para cumplir los propósitos divinos. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y por qué digo que es el mensaje del tiempo del fin? Porque no hay nada que podamos hacer. Nada. Y tenemos el mensaje de salvación. Hay gente que está angustiada. Hay gente que no sabe cómo salir de los vicios. Hay gente que no sabe qué hacer de su vida. Y el mensaje de salvación, el mensaje del tiempo del fin es: busca la gracia de Dios. Todo lo que tú no puedes, Él puede. Y no quiero ser de los que predican la gracia. La gracia te habilita para preparar un pueblo celoso, un pueblo puro, un pueblo justo, un pueblo que renuncia a la impiedad, un pueblo que renuncia a los deseos mundanos. ¿Es el mensaje del tiempo del fin?
quiero leer unas citas. ¿Qué significa renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivir sobria, justa y piadosamente? ¿Irme a una caverna para poder hacerlo? ¿Irme por ahí con una comunidad para no contaminarme y apartarme de la tentación? ¿Es el momento? Miren, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos va a ocurrir, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. ¿Cuándo? Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, escuchen bien esto, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto, lo que está en rojo, que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Para qué? Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. ¿Cuándo? Prepararnos para buscar las menores en busca de hogares retraídos y lugares apartados entre las montañas. ¿Cuándo? Ayer escuchaba un sermón impresionante de la segunda venida de Cristo y decía el pastor ¿saben lo que es la ley dominical para el pueblo adventista? Y decía así: preparados, en sus marcas, listos, fuego, corran, váyanse, no pueden estar más en esta ciudad. Cuando la ley dominical sea ejecutada en todo el mundo, con poder de coerción, de obligación, y se quiten todas las garantías de derechos humanos sobre las personas. En sus marcas, listo, salgan. Pero es lo último, de 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 lo último. Lo último. La ley dominical. Es lo último de lo último. Ya vamos a haber pasado por el tiempo de angustia. Ya vamos a haber pasado por la lluvia tardía. Y díganme si ahí no vamos a estar preparados, aquellos que estén preparados para ver ángeles del Señor, trayéndonos alimento. Porque es lo último, de lo último, de lo último. La ley dominical. Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar yo hoy? Es de aprender a vivir por gracia. Pedirle al Señor que transforme mi vida, que transforme mis deseos mundanos, que me saque ese corazón pecador, que me transforme con su gracia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. ¿Se acuerdan Babilonia, Nabucodonosor? Todo el mundo se arrodille ante esta estatua. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado ¿en dónde? En todo el mundo. Y ahí es cuando tienes que correr. No puedes agarrar nada, no puedes salir con nada, porque dice que el tiempo será breve, desde ese momento hasta que Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Será breve. Tal vez serán semanas, tal vez serán algunos meses, pero será breve. Y Jesús va a aparecer en las nubes de los cielos, con un carro de fuego, con millares y millares de ángeles. ¿Se pueden imaginar un día de luna? ¿Vieron qué hermoso las noches de luna acá en Neuquén? Ustedes van a otros lugares y nunca van a ver las lunas que ven en Neuquén. No sé si alguna vez fueron a caminar por el río y vieron la luna de noche. ¿Algunas vieron las lunas que tenemos en Neuquén? Imagínate de ese tamaño, Jesús viniendo en un carro de fuego, con millares y millares de ángeles, a buscar
a sus escogidos. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena perseverar? ¿Vale la pena seguir? Por eso hoy te invito a que aceptes la gracia de Dios. Su gracia nos va a librar de la angustia, nos va a librar del deseo mundano que tenemos en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo, ¿qué va a pasar? Todo el mundo tomará partido. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspendan la protección y las garantías, ahí corran, salgan. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y los pueblos y se unirá a grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Tal vez me encuentre acá con Sandro, con Diana, orando de rodillas por ahí en alguna cueva, sin nadie. Tal vez yo separado de mis hijos, tal vez algunos separados de su esposa. Imaginen ese momento en que aparece un ángel. Y vamos a estar preparados para ver ángeles, porque ya habremos pasado el tiempo de angustia. Ya habremos pasado la lluvia tardía, la santa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que estaremos preparados para ver con nuestros ojos los ángeles de Dios. Miren, hay una cita que habla acerca de nuestro papel y de predicar aquí en estos días. Tenemos que predicar en las grandes ciudades. Tenemos que predicar con nuestro compañero de trabajo. Hay mucho por hacer aquí en Neuquén. No me tengo que ir a otro lado a veces para ser misionero. A veces decimos, me voy al África a ser misionero, me voy a la India. Hermano, hay tantas cosas para hacer acá a la vuelta. El otro día me llamaba una hermana que se fue a, no voy a decir porque me van a sacar la hermana que es, pero se fue por allí a predicar. Y me pedía un montón de cosas que hiciera por su familia acá, que está acá en Neuquén. Y por eso tenías que hacerlo vos. Tu familia te necesita. Ahí está la misión. Tus amigos. No te vayas al África y después abandones todo lo que tenés que hacer acá al lado de tus seres queridos. Porque vos no querés estar en el cielo con tus seres queridos. ¿No querés estar con tus seres queridos en el cielo? ¿Dónde está la obra? Dice esta cita, Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera. ¿Quiénes son? Algunos miembros de su pueblo que lo espera. ¿Qué van a estar haciendo? Estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros segando y recogiendo la cosecha, otros moliendo el molino. Miren lo que dice la letra roja. No es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y responsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación ociosa, viviendo en un sueño religioso. Hay mucho trabajo que hacer aquí, hoy, ahora, acá, en Neuquén. En tu casa, en mi casa, en mi trabajo, en mi barrio. ¿Cómo vivo entonces el tiempo del fin según Tito? Un pueblo purificado, celoso de buenas obras. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en Señales de los Tiempos. El año 1889 hay una obra que cada uno debe hacer. El rico brindará sus medios.
el honrado su influencia, el sabio su sabiduría, el pobre su virtud. ¿Todos tienen algo que dar o no? Qué interesante, dice, me encantó, el pobre tiene que dar su virtud. El sabio su sabiduría, si desean ser efectivos obreros con Dios. Es la hora de darlo todo, pero no tengo nada. Es la hora de darlo todo. ¿Y cómo lo doy todo? Por la gracia de Dios. Han de entregarse a sí mismos en una correcta relación con Dios, a fin de que puedan reflejar la luz de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. ¿Cómo tiene que ser la vida de devoción del miembro de esta iglesia en el tiempo del fin? ¿Cómo tiene que ser? ¿Será que tengo que cambiar algo? ¿Será que Dios esta mañana me está pidiendo que tengo que cambiar algo de mi vida? Si hay un solo mensaje que quiero que te lleves esta mañana, que es para mí, es que no podés seguir viviendo esta vida sin experimentar el poder de Dios en tu corazón. No podés seguir viviendo esta vida sin experimentar la gracia de Dios en tu corazón. Eso es lo que te va a mantener en pie. No, pero yo estudio el Apocalipsis, estudio Daniel, conozco todo lo que va a ocurrir. Yo leí todos los libros de N. G. de White, lo que va a ocurrir el tiempo del fin. Lo que te va a preparar para estar erguido delante de Dios es haber experimentado su gracia en tu vida. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace? Hoy es el tiempo de comenzar. Señor, quiero empezar a vivir tu gracia en mi vida. Quiero empezar a experimentar que tú me transformes, que tú me cambies. Quiero empezar hoy. Hoy es el día de salvación. ¿Cómo tiene que ser la vida de devoción? Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. ¿Estás orando? ¿Estás dedicando tiempo considerable a la oración? Si yo no oro, Dios no puede manifestarse con su gracia. Es en el momento de rodillas, en la cámara secreta con Dios, donde estoy de rodillas y viene el Señor y derrama su gracia en mi vida. ¿Estás orando? ¿Estoy orando? ¿Cómo debe ser el estilo de vida cristiano en el tiempo del fin? Una vida de oración. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Y esto lo digo convencido, hermano, porque hace poco experimenté el poder de la oración. Pero poder que para las tinieblas, que para los ángeles del mal, hay poder en la oración. Tengo que orar más. Tengo que pasar más tiempo de rodillas. Tengo que pasar más tiempo con Jesús. Tengo que orar más. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? Ni una hora vamos a estar a salvo si no oramos. Ni una hora. Y al diablo le basta tan solo algunos minutos para hacerte comer tierra en el piso.
A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, ¿cómo tiene que ser nuestra relación? Vital. ¿Qué significa vital? A ver, hablaba acá Iván de la vitalidad del agua. El 70% de nuestro organismo es agua. El agua te corre por las venas, el agua está en los ojos. ¿Qué significa vital? Que tu relación con Dios tiene que ser continua. Es como la sangre que te corre en las venas. Tiene que ser continuamente mi relación plena con Dios. Tengo que ser consciente constantemente de la presencia de Dios en mi vida y de que puedo pedir auxilio cuando lo necesito. Señor, ayúdame en este momento. Vitalidad, relación vital con Dios. Constante. Una vez escuchaba una predicación, una mujer que decía, yo tengo mi culto, tengo todo, me arrodillo, pero siento que cuando me levanto voy a la calle y ya perdí toda mi relación con Dios. Hay un versículo muy interesante que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Una permanencia vital. No lo puedo dejar a Dios en mi culto personal y empezar el día, mi día sin Dios. Permaneced en mí. Permanencia vital. ¿Y cómo se hace eso? Con la gracia de Dios. Por eso el mensaje del tiempo del fin es la gracia salvífica de Dios. Su gracia me va a salvar. Yo no puedo, es imposible para mí. Todo esto que leímos en Tito, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? El versículo 11 te lo dice. Vamos a Tito capítulo 2 de nuevo, miren. Quiero que lo leamos de nuevo, van a ver que tiene otro sentido ahora. Tito capítulo 2. Tito 2:11. Después de todo lo que te pide Dios, te dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿Para quién está disponible la gracia? Para todos. No puede haber excepción. No podemos tener como adventistas del séptimo día prejuicio de quién tengo adelante. No podemos. No podemos. La gracia de Dios está disponible para toda la humanidad. Y no es que yo voy a tener más gracia que el otro, es para todos, iguales. La gracia de Dios se va a manifestar para toda la humanidad, sin excepción de persona, sin prejuicio. Mi gracia no es más importante que la gracia del otro, porque yo conozca más, no recibo más gracia, no. Porque yo pienso que peco menos, yo tengo más gracia que el que peca más, no. La gracia para toda la humanidad. Hermanos, vivimos tiempos solemnes, tiempos que requieren que tomemos la decisión de hacer de Jesús nuestro todo y de permitir al Señor que actúe con su gracia en nuestras vidas con poder. No nos preocupemos tanto en pensar qué va a ocurrir, qué va a pasar, mirando la televisión, me tengo que ir, qué agarro mis cosas, cómo hago. Ocúpate de recibir la gracia de Dios cada día. Su gracia. Porque ese va a ser un pueblo celoso. Un pueblo que va a estar cumpliendo su misión. Un pueblo que va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Saliendo de la complacencia propia, de pensar en uno mismo. Va a ser un pueblo que va a estar cumpliendo su misión. Mi hermano, quiero que Dios nos bendiga y que nos quede claro el mensaje. ¿Qué tengo que hacer en el tiempo del fin? ¿De qué me tengo que preocupar?
¿Será que tengo que andar buscando una casa, una chacra por ahí para ver, che, ¿cómo me compro la chacra cuando me vaya a escapar? ¿Será que tengo que andar comprándome una carpa por ahí para ver cuando me vaya en el tiempo del fin a agarrar la carpa y las cosas? ¿De qué me tengo que preocupar? De pasar tiempo con Dios y de vivir de su gracia. Vivir de su gracia. Amén.